La historia prohibida de los moabitas y amonitas, lo que nadie te contó. ¿Sabías que dos de los pueblos más controversiales de la Biblia nacieron de una historia tan perturbadora que muchas veces se omite en las predicaciones? Hoy te contaré el oscuro origen de los moabitas y amonitas, descendientes directos de Lot, pero nacidos de una relación que cambió la historia de Israel para siempre. Este no es solo un relato bíblico más. En los próximos minutos vas a descubrir cómo una decisión desesperada, un pecado oculto y generaciones de conflictos dieron origen a dos naciones que desafiaron a Dios, y cómo su historia aún tiene ecos espirituales hasta nuestros días. La historia comienza en el libro de Génesis, cuando Lot, sobrino de Abraham, escapa con vida de una de las catástrofes más impactantes del Antiguo Testamento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios había decidido destruir esas ciudades por su extrema maldad, y Lot, gracias a la intercesión de Abraham, fue advertido por ángeles para que huyera con su familia. Aunque primero Lot pidió refugiarse en Zoar, pronto tuvo miedo de seguir viviendo allí. Por eso, decidió esconderse con sus dos hijas en una cueva en las montañas. Estaban completamente solos, y lo que vino después dejó una mancha imborrable en su linaje. La decisión desesperada que lo cambió todo. Las hijas de Lot creyeron que el mundo había llegado a su fin. No veían ningún hombre a su alrededor, ni posibilidad alguna de continuar la descendencia familiar. Fue entonces cuando tomaron una decisión terrible. Embriagaron a su padre durante 2 noches consecutivas, y sin que él lo supiera, se acostaron con él. Cada una quedó embarazada de su propio padre. De esa unión nacieron 2 niños. El primero se llamó Moab, que según la Septuaginta significa de mi padre. El segundo fue Ben-Amí, cuyo nombre se puede traducir como hijo de mi pueblo. Ambos nombres reflejan claramente su origen incestuoso. El nacimiento de 2 pueblos marcados por el pecado. Moab y Ben-Amí se convirtieron en los padres fundadores de 2 pueblos vecinos de Israel. Los moabitas, descendientes de Moab. Los amonitas, descendientes de Ben-Amí. Desde el principio, su existencia estuvo marcada por la controversia. Aunque eran parientes lejanos de Israel, también eran recordados por su origen inmoral. Este factor nunca fue olvidado por los israelitas, y dejó una herida espiritual difícil de sanar. ¿Dónde se establecieron? Con el paso del tiempo, estas 2 naciones se asentaron en lo que hoy conocemos como Jordania. Los moabitas vivían al este del Mar Muerto, en una región montañosa y fértil entre los ríos Ered y Arnón. Los amonitas se ubicaban más al norte, cerca de la ciudad de Rabá, hoy conocida como Amán, capital de Jordania. Aunque compartían raíces con los israelitas por medio de Lot, sus caminos fueron completamente distintos. Ciudades, reyes y dioses paganos. Ambos pueblos evolucionaron rápidamente. Construyeron ciudades fortificadas, organizaron ejércitos, establecieron monarquías propias, y, sobre todo, desarrollaron religiones paganas muy distintas a la adoración del Dios de Israel. Su culto incluía la adoración a Quemos, en Moab, y Moloc o Milcom, en Amón, deidades asociadas con prácticas condenadas por los profetas, incluso sacrificios humanos. La distancia espiritual con el pueblo de Dios era cada vez mayor, y las tensiones se volverían inevitables. Primeros conflictos con Israel. La primera gran interacción entre moabitas e israelitas ocurre cuando Israel sale de Egipto y atraviesa el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios había dicho claramente en Deuteronomio 2:9 que los israelitas no debían atacar a los moabitas, porque eran descendientes de Lot y Dios les había dado su territorio como herencia. Pero ese respeto no fue recíproco. Cuando los israelitas llegaron a las llanuras de Moab, el rey moabita Balac, temeroso de una invasión, contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios intervino, y Balaam terminó bendiciendo al pueblo de Israel en lugar de maldecirlo. Un giro sorprendente que frustró todos los planes del rey moabita. Idolatría y traición espiritual. La tensión no terminó ahí. Las mujeres moabitas comenzaron a seducir a los hombres de Israel y los arrastraron hacia la idolatría, adorando a los dioses de Moab. Esto provocó la ira de Dios, quien tomó una decisión contundente. Ningún moabita ni amonita podrá entrar en la asamblea del Señor, ni siquiera hasta la 10ª generación. Deuteronomio 23:3. Este castigo no fue solo por una cuestión política, sino por una traición espiritual profunda. En la parte anterior vimos cómo los moabitas y amonitas nacieron de una historia de incesto, cómo se establecieron cerca del pueblo de Israel, y cómo comenzaron a convertirse en una amenaza espiritual al arrastrar a los israelitas a la idolatría. Pero a pesar de este origen oscuro, la Biblia introduce un personaje sorprendente que cambia todo, Ruth, la moabita. ¿Cómo es posible que una mujer de un pueblo maldito termine siendo parte del linaje del Mesías? En esta parte descubriremos la historia de Ruth y su conversión. ¿Por qué esta moabita fue aceptada por Dios?
¿Qué rol jugaron los moabitas en tiempos de los jueces y reyes? Y cómo Israel vivió una relación ambigua de guerra y redención con Moab y Amón. Ruth, la moabita, una historia de redención. Durante la época de los jueces, una familia israelita de Belén huyó a Moab por causa del hambre. El esposo se llamaba Elimelec y su esposa, Noemí. Allí sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero en cuestión de años, Elimelec y sus dos hijos murieron, dejando a Noemí sola con sus nueras. Fue entonces cuando Noemí decidió volver a Israel, y les dijo a sus nueras que regresaran con sus familias. Orfa aceptó, pero Ruth hizo algo que marcó la diferencia. Le dijo a Noemí: «No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. En esas palabras, Ruth renuncia a su origen pagano. Abandona a los dioses de Moab, y se entrega al Dios de Israel. Aunque los moabitas estaban oficialmente excluidos de la Asamblea del Señor, Deuteronomio 23:3, Ruth fue aceptada. ¿Por qué? Porque la exclusión no era solo por su nacionalidad, sino por su rechazo a Dios. Ruth rompió con el pasado de su pueblo. Su lealtad, humildad y fe genuina la convirtieron en un símbolo de redención. En Belén, trabajó recogiendo espigas, y fue notada por Booz, un pariente de Elimelec. Tiempo después, Ruth se casó con Booz, y juntos tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David, el rey de Israel. Sí, una moabita terminó siendo bisabuela del rey David. Y por lo tanto, una extranjera excluida por ley, fue usada por Dios para preparar el camino del Mesías. Pero la relación con Moab y Amón no siempre fue redentora. Durante el reinado de David, los conflictos con los moabitas continuaron. En 2 Samuel 8:2, David los derrotó y los puso bajo su dominio. Y aunque había descendencia moabita en su propia genealogía, David no dudó en hacer justicia cuando Moab se volvió contra Israel. En cuanto a los amonitas, su conflicto fue aún más fuerte. Los amonitas se negaron a mostrar hospitalidad a David cuando murió el rey Naas, y su sucesor, Anún, humilló a los mensajeros israelitas. Esto provocó una guerra, relatada en 2 Samuel 10, donde los amonitas fueron derrotados con la ayuda de Joab y Abisai. Más tarde, David conquistó Rabá, la capital de Amón. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, cometió uno de los errores más graves en su vejez: se casó con muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas y amonitas. Estas mujeres lo influenciaron, y Salomón permitió la adoración de sus dioses. Un Reyes 11:7 lo relata así. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Esto encendió la ira de Dios, y fue el comienzo del fin del reino unido de Israel. Dios le dijo a Salomón que dividiría el reino tras su muerte, y así ocurrió. Durante los siglos siguientes, tanto Moab como Amón continuaron siendo amenazas constantes. En tiempos del profeta Eliseo, el rey moabita Mesa se rebeló contra Israel. En el libro de 2 Reyes 3, Israel, Judá y Edom se unieron para derrotar a Moab, en una guerra marcada por una victoria milagrosa, aunque también por momentos de horror, como el sacrificio del hijo del rey Mesa para obtener favor de su Dios. En el tiempo del rey Josafat, 2 Crónicas 20, los amonitas se aliaron con moabitas y meunitas para atacar Judá. Dios intervino confundiendo a los enemigos, que terminaron matándose entre ellos. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías y otros pronosticaron la ruina de estos pueblos. ¿Por qué? Porque además de su idolatría y constante hostilidad, los moabitas y amonitas se burlaron de la caída de Jerusalén, en lugar de temer a Dios. El profeta Sofonías dijo: Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, salinas y ruina perpetua. Sofonías 2:9. Con el tiempo, Moab y Amón fueron absorbidos por imperios mayores. Los babilonios, los persas y finalmente los griegos y romanos destruyeron su poder político y su identidad cultural. Los amonitas desaparecen del relato bíblico tras el regreso del exilio. Los moabitas también. De ser pueblos temidos, terminaron siendo advertencias proféticas sobre el orgullo, la idolatría y también sobre la gracia. ¿Te diste cuenta de cómo Dios puede usar incluso a quienes vienen de una historia oscura? Deja tu comentario y contá qué opinas de Ruth y su legado. Y no te pierdas la parte 3, lo que vas a descubrir te va a cambiar la mirada espiritual. En las partes anteriores conocimos el origen impuro de Moab y Amón, cómo estos pueblos se volvieron enemigos espirituales de Israel, y cómo, a pesar de su historia oscura, una mujer moabita fue redimida y terminó en el linaje del Mesías.
Pero la historia de Moab y Amón no termina con su desaparición geopolítica. De hecho, la Biblia revela que el espíritu de Moab y Amón sigue vivo. No como naciones, sino como símbolos espirituales de lo que puede infectar el alma de cualquier creyente. En esta parte exploraremos que representan espiritualmente Moab y Amón. Cómo Jesús y los apóstoles retoman su legado en forma simbólica. ¿Por qué aún hoy enfrentamos sus mismas influencias? ¿Y qué decisiones personales te pueden liberar de ese espíritu? Moab y Amón como símbolos del alma carnal. El origen de Moab y Amón no fue solo trágico, fue profundamente carnal. Fueron hijos de una relación incestuosa nacida del miedo, del deseo humano de preservar la descendencia a cualquier costo, sin confiar en Dios. Desde su inicio, estos pueblos representaron autosuficiencia, idolatría sensual, rechazo de lo sagrado, razonamiento humano por encima de la fe. El salmista, en el Salmo 83, los incluye entre los enemigos que conspiran contra el pueblo de Dios. Pero más allá del conflicto político, la Biblia los menciona para advertirnos que hay actitudes moabitas y amonitas que pueden infiltrarse en nuestras vidas espirituales. Comodidad, orgullo y resistencia al cambio. Isaías 16:6 dice: Hemos oído la soberbia de Moab, muy grande es, su arrogancia, su altivez, su orgullo y la soberbia de su corazón. Moab simboliza el alma que vive cómoda, que no quiere humillarse ni rendirse. Es el orgullo religioso. La confianza en uno mismo. La idea de que se puede seguir a Dios, pero a mi manera. Que no necesito arrepentirme de verdad. Que no necesito transformación profunda. Y por eso, muchos creyentes hoy viven como Moab. Asisten a iglesias, pero no se rinden. Hablan de Dios, pero no lo obedecen. Conservan ídolos personales escondidos, como lo hizo Salomón al permitir santuarios a Quemos. Amón, desprecio, burla y perversión. A diferencia de Moab, Amón representa la agresión más directa. Cuando los israelitas estaban en crisis, los amonitas se burlaban. En Ezequiel 25, 6-7, Dios dice que castigará a Amón porque aplaudiste con tus manos y te regocijaste con todo el desprecio de tu alma contra la tierra de Israel. Amón representa esa voz burlona que siempre ataca al justo. Es el cinismo espiritual. La cultura que se ríe del arrepentimiento, que desprecia la santidad, que se mofa del juicio y de la gracia. ¿Te ha pasado sentir que el mundo se burla cuando decidís consagrarte más? ¿Sentiste esa presión de los que dicen que orar es perder el tiempo o que obedecer a Dios es fanatismo? Ese es el espíritu de Amón, que todavía hoy susurra desde la cultura, desde voces, desde entornos. Jesús enfrentó estos espíritus encarnados. Aunque en el Nuevo Testamento ya no se menciona directamente a los moabitas o amonitas, sus espíritus se siguen manifestando en ciertos personajes. En los fariseos, que eran celosos de la ley pero arrogantes en el corazón, Jesús confrontó el orgullo religioso de Moab. En los herodianos y romanos, que se burlaban del Mesías sufriente, se refleja la burla amarga de Amón. Jesús, en su humildad, desmanteló ambos sistemas. No vino a establecer un poder político como esperaban los orgullosos, ni a ceder ante la burla de los impíos. Vino a ofrecer una alternativa, el reino de los humildes, de los limpios de corazón. La promesa de restauración, más allá de Moab y Amón. A pesar de todo, Dios nunca dejó de dar oportunidad al arrepentimiento. En Jeremías 48:47, dice sobre Moab: Pero haré volver a los cautivos de Moab en el fin de los tiempos. Y en Jeremías 49:6, sobre Amón: Después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón. ¿Te das cuenta? Dios no guarda odio eterno. Siempre deja una puerta abierta para el que se vuelve a Él. Así como Ruth dejó su pasado, su cultura y su nombre para abrazar al Dios verdadero. También hoy se nos invita a dejar atrás el orgullo de Moab y el desprecio de Amón. El final profético de Moab y Amón. A lo largo de esta serie exploramos cómo Moab y Amón nacieron de una unión impura, se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios, y cómo sus actitudes espirituales, orgullo, idolatría, burla, resistencia al arrepentimiento, siguen vigentes en nuestra generación. Pero ahora llegamos al final. ¿Desaparecieron por completo estos pueblos? ¿Tiene algún sentido hablar de ellos hoy? Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu comprensión de la Biblia y tu vida espiritual. El juicio profetizado sobre Moab y Amón. Dios no ignoró la maldad de estos pueblos. Los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías y Ezequiel anuncian un juicio claro sobre ellos. Isaías dice que Moab será reducido a polvo, porque su orgullo era insoportable. Jeremías profetiza que Amón será tomado por sorpresa, por su confianza en sus ídolos.
Sofonías 2:9 dice que sus tierras quedarán como campo de ortigas, pozo de sal y desolación perpetua. Y así fue. Con el tiempo, sus naciones fueron borradas del mapa. Hoy no existe un país llamado Moab ni Amón. Sus linajes se diluyeron. Sus ciudades fueron sepultadas por la arena y el olvido. Pero su símbolo espiritual, ese sigue vivo. Y el juicio sobre esos símbolos sigue vigente. El orgullo será quebrado. La burla será silenciada. La autosuficiencia será derribada. Los territorios de Moab y Amón en la profecía del fin. Aquí ocurre algo sorprendente. La antigua tierra de Moab y Amón, hoy parte del reino de Jordania, aparece en una de las visiones más misteriosas del libro de Daniel. En Daniel 11:41, el profeta describe un tiempo de angustia y guerra espiritual, donde el anticristo invade muchas tierras. Pero dice algo que desconcierta. Estos escaparán de su mano, Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. ¿Cómo puede ser que justo esos pueblos, enemigos históricos, escapen? Una interpretación posible es que esa región, y lo que simboliza, jugará un rol clave en los tiempos finales. Tal vez porque Dios, en su soberanía, usará incluso las ruinas del pasado para cumplir su propósito. O tal vez porque, al final, ni siquiera los más impuros quedan fuera del alcance de su redención. Ruth, la clave profética de redención. Para entender el corazón de Dios en esta historia, hay que volver a Ruth. Dios pudo haber evitado que una moabita entrara en el linaje de Cristo. Pero no lo hizo. Él la escogió. Ruth representa la persona que viene de lo peor. De un pasado impuro. De una cultura enemiga. De una familia marcada por la idolatría. Y sin embargo, dice una frase que cambia todo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esa declaración rompe maldiciones. Anula linajes. Cambia destinos eternos. Cuando alguien dice eso desde el corazón, deja de ser Moab. Y se convierte en parte del reino. La historia de los moabitas y amonitas termina con redención para los que deciden dejar atrás su herencia y abrazar al Dios vivo. ¿Qué representa Moab y Amón para vos, hoy? Esta historia es también tu historia. Tal vez tu familia viene de decisiones impuras. Quizá arrastras cadenas, hábitos o pensamientos que parecen heredados. Tal vez sentís que hay algo en vos que resiste la gracia, que se burla del quebranto, que teme rendirse por completo. Pero si Ruth pudo romperlo, vos también podés. La buena noticia es esta. No importa de dónde venís, sino a quién decidís seguir. Dios no está buscando linajes perfectos. Está buscando corazones rendidos. ¿Qué hacer ahora? Te dejo 5 pasos prácticos, espirituales y profundos para responder a esta revelación. Reconoce si hay en vos actitudes de orgullo o burla espiritual. Rompe con toda herencia que sabes que no viene de Dios, incluso si está arraigada en tu historia familiar. Elegí el quebranto sobre la comodidad. Hacelo público. Confesá tu decisión de seguir a Dios con todo tu ser, como Ruth lo hizo. Deja que Dios reescriba tu historia, como hizo con una mujer moabita destinada al olvido, y que terminó siendo parte del plan eterno. Cierre final. ¿Por qué esta historia importa más que nunca? Vivimos en una época donde el espíritu de Moab y Amón se ha globalizado. Está en las redes, en las noticias, en las conversaciones, en la forma de pensar. No necesito cambiar. Dios me ama así como soy, sin transformarme. La santidad es exageración. ¿Para qué tanto sacrificio espiritual? Esas frases tienen siglos. Vienen de 2 pueblos que desaparecieron, pero cuyas voces siguen susurrando hoy. Tu llamado no es a repetir su historia. Es a escribir una nueva. Una historia donde tu pasado no te define. Una historia donde, como Ruth, te unís al pueblo de Dios y te convertís en un canal de bendición para las generaciones que vienen. ¿Qué vas a hacer con esta historia? No es solo información bíblica. Es una confrontación espiritual. Una invitación profética. Un llamado urgente. Dios sigue escribiendo nuevas historias. Y quizás la tuya comienza ahora. Si esto te habló al corazón, no lo ignores. Compartilo con alguien que sientas que también necesita romper con su herencia espiritual. Deja tu comentario con la frase "Yo elijo ser como Ruth", si querés dejar atrás todo lo que representa Moab y Amón. Y si querés seguir descubriendo verdades que transforman, seguí este canal. Lo mejor todavía está por venir.